¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos una semana más a Vigo a Debate, en Localia Televigo, y esta semana queremos traer un tema que yo creo que la verdad no lo habíamos tocado todavía en esta mesa de debate. Este fin de semana, miles de personas, 15.000 según la organización, protestaban en las calles de Santiago de Compostela. Todos tenían algo en común, son y seguramente lo serán, cazadores aficionados a la caza o sencillamente defensores de esta práctica deportiva que tiene, pues como ya saben, personas a favor y detractores también, especialmente pues los colectivos ecologistas y algunos grupos políticos. Y esto es el tema que queremos hoy traer a esta mesa de debate, porque en esa protesta todas las personas defensoras de la práctica deportiva de la caza aseguraban que ellos son uno de los principales valedores del medio rural, es decir, que el medio rural, que somos todos conscientes y creo que es algo patente, el estado de abandono en el que se encuentra, pues sería todavía peor si no fuera por la existencia de los cotos de caza y la práctica de este deporte. Vamos a hablar hoy sobre este asunto. Tenemos con nosotros a Rafael Sánchez Malvar, que es juez único de competición. Rafael, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Nos acompaña también Francisco Couselo, que es Paco Couselo, que es delegado en Pontevedra de la Federación Gallega de Caza. ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo Hola, estás? buenas tardes. Nos acompaña también Alberto de Salazar, portavoz del Partido contra el Maltrato Animal, el PACMA, aquí en la provincia de Pontevedra. Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, bienvenido, buenas tardes. Y nos acompaña también, ya has estado otras veces en esta mesa de debate, Antón Lois, del colectivo Amigos da Terra. ¿Qué tal, Antón? Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, pues la mesa dividida, oye, os habéis puesto además equilibrados, en la mesa, a favor, en contra de la práctica deportiva. O sea que la primera pregunta es la que planteabais precisamente en esas protestas. Y os la dejo, Paco, por ejemplo, a ti, sobre la mesa. ¿El medio rural sería lo que es si no fuera por los cazadores, por las personas que practican la caza? Bajo ningún concepto, porque non cabe dúbida, se me permites vou falar en galego, favor, como presidente da Federación Caza de Pontevedra, estamos en Galicia, estamos en Vigo, penso que procede, non? Seguro que en un segundo todos nos animamos. Pois espero que sí. O rural, estamos a falar da caza que se practica, o sea, no rural. O rural sin a caza sería inviable. A caza é unha ferramenta de xestión que fai sustentable precisamente a vida no rural. Temos actualmente o problema que está xerando o xabaril, o que pasa que, claro, as persoas que viven na cidade non viven o problema que sufre o agricultor, que sufre o gandeiro. Entonces, a caza non é un problema, senón é o contrario. Está mitigando, solucionando os problemas que hai no rural. É un dos grandes problemas hoxe en día que hai no rural, pois é eso, a masificación, sobre todo, de xabaril, que fai que a xente non poida botar millo, non poida colleitar, entonces, ante eso, xeralmente marcha, abandona o rural e se vai para as cidades. Alberto, Sí. ¿coincidís en ese punto de vista? Bueno, coincidimos en que el rural no sería lo mismo sin la caza, ahora que desde otra perspectiva. Vamos a ver, la caza lo que hace es que rompe el equilibrio natural, rompe el equilibrio del rural. Efectivamente, puede haber más jabalíes, puede haber predominio de algunas especies, pero precisamente es porque el equilibrio natural, que ya los propios animales se encargan por su propia genética y por su esencia como animales, que se encargan de mantener, el cazador de forma artificial lo rompe y a partir de ahí se rompe toda la cadena. Que hay jabalíes que a veces pues, afectan a los cultivos, pues sí, es cierto. Pero también es cierto que les hemos dejado sin montes, los hemos quemado todos. También es cierto que matamos lobos, que son depredadores. Es decir, nosotros vamos provocando un problema tras otro, provocamos un problema, eso genera pues unas molestias a los humanos, provocamos otro problema y así sucesivamente. La solución no es matar, la solución es cuidar el equilibrio natural. Nos sorprendió mucho cuando hubo los últimos campeonatos, que fueron varios campeonatos de la caza de zorro, que uno de los argumentos era que había muchos zorros, que había un excedente en la población de zorros y que por lo tanto los cazadores lo que iban a hacer era nivelar ese excedente. Algo que en principio rompe con toda lógica desde el momento en que los propios zorros tienen un sistema de reproducción que se autorregula. Cuando hay muchos zorros, ellos mismos se reproducen menos y cuando hay pocos se reproducen más. Con lo cual, el hecho de cazar más o menos zorros no va a equilibrarlos. Eso por un lado. Por otro lado, también nos sorprende que digan que hay sobrepoblación de zorros cuando no existe
ningún estudio, ninguna contabilización de los zorros que hay en cada momento. No hay un censo. No hay un censo. Por lo tanto, no habiendo un censo, difícilmente podemos decir que hay muchos o pocos. Y no solo no hay un censo, sino que, aunque lo hubiese, tampoco en sus campeonatos deciden cuál sería el número que habría que matar en este caso para equilibrar el censo. Es decir, no tiene ni pies ni cabeza, no tiene ningún sentido ni estos razonamientos que caen de por sí. Rafael, cuéntanos, ¿cuál es la perspectiva desde, bueno, en este caso como juez, pero también como miembro de la federación, que ha sido durante muchos años? Sí, quisiera hacer varias aclaraciones. La primera es que en Galicia no hay cotos de caza, son tecores, es decir, terrenos cinegéticamente ordenados. Ajá. Eso implica tener un plan de aprovechamiento cinegético y un estudio de la realidad del medio donde se está cazando. No se pueden abatir más especies, más caza, más animales de los que el propio plan de aprovechamiento cinegético estipula. Es imposible. La autorregulación del zorro debe ser un mito. Debe ser un mito. Y digo por qué. Tú matas un zorro que es dominante y van a aparecer 50.000 zorros disputándose el terreno. ¿Cuál es la autorregulación? La autorregulación, si me permite. Sí, por favor. Esto es una tertulia, podéis la autorregulación precisamente es que el índice de reproducción del zorro depende de que su población aumente o disminuya. Ellos mismos lo regulan. Por lo tanto, el hecho de que mate uno o mate otro no va a variarlo. Sí, no pongo esa cara. Me sorprende también que diga que hay estudios sobre los zorros. No hay ningún censo en la actualidad sobre zorros, no lo hay. La Xunta no lo tiene. No sé si ustedes tienen uno. No lo sé. A lo mejor tienen ustedes un censo, puede ser. Pero desde luego no es público. La Xunta no tiene ese censo y de todas formas, aunque ustedes lo tuviesen, hombre, un censo elaborado por precisamente los que están interesados en que el censo tenga un nivel de población alto, pues hombre, tampoco nos ofrece mucha fiabilidad. Vamos a ver. Si me permite, sí. En primer lugar, discrepo con usted y me parece mal que dude en lo que nosotros decimos. Nosotros decimos, estamos hablando de estudios de la Universidad de Santiago de Compostela. Ahí están verificados. Y lo que comentaba el compañero, cuando se hace un plan de ordenación, entre otras cosas, se cuentan los animales que hay, toda clase de individuos. Tienen unos métodos para medirlos, para saber las especies que hay, y en base a esos datos es cuando se determina de cada especie los que se pueden abatir. Y usted antes había dicho en principio, no sé si con sorna o como dijo, los montes que se quemaban. Digo yo, como hay mucha alusión que somos los cazadores los que quemamos los montes, quisiera que, por favor, que luego me lo aclarase. Luego, los jabalís, hace años, prácticamente aquí en Galicia no existían. El problema fue cuando empezaron a venir. Y el problema es cuando los agricultores pues echan el maíz y ahora que estamos llegando a mayo, es la problemática que hay. O sea, todo lo que siembren pues se lo van a levantar o a comer. Bien. Por alusiones, desde luego. Antón, perdona, enseguida intervienes, de verdad, te lo prometo. Gracias. Soy muy breve. Vamos a ver, en cuanto a ese censo que dice que hay, díganos entonces cuál era el número de zorros que había en Dozón, por ejemplo, cuando hicieron el campeonato de caza de Dozón. Si mal no recuerdo, estaban autorizados para abatir 200 y algo. Estaban autorizados, pero esos datos los tiene el medio ambiente, se le pasa, hecho por un biólogo, no lo hacemos nosotros, esos datos se le pasan al medio ambiente y como dije antes, medio ambiente es quien decide, bueno, pues si hay 1000, vais durante esa temporada a cazar 10, 20, 30 o 50. No lo ponemos nosotros, nosotros damos los datos. Le estoy preguntando cuántos había, quiero decir, no cuántos abatieron, cuántos pensaban abatir, cuántos había. No existe un censo, no existe un número. Sí, perdón. No existe. Una que yo no se lo puedo decir ahora porque no lo sé. Porque no pretendo que tenga todos los datos hoy aquí. Dígame dónde está ese censo. La Xunta de Galicia no lo tiene. Pues a la Xunta de Galicia se le pasa de cada sociedad, hay un plan de ordenación anual con todas las especies. De los cazadores. Los cazadores hacen ese. No. Los cazadores lo pagamos. Las sociedades de caza pagan eso y lo hace
un técnico, no lo hacemos nosotros, Vale, es lo decir, hace un técnico. es Es que decir, si usted sí, sí. desconfía del técnico y medio Hombre, ambiente... del desconfiar del técnico Es que que para- pagan los cazadores para que diga si le interesa o no a los cazadores No, el censo, tenga en hombre, cuenta que es a nosotros, un poco mire, a nosotros no nos sospechoso, interesa por matar decirlo de alguna animales. manera Estamos fina. haciendo, como dije, la caza es una herramienta de gestión. A nosotros no sería más fácil que sea la administración que mande los técnicos a hacer esos estudios y nos ahorraríamos una media solo por eso de sobre 1.500 euros cada año, Efectivamente, cada sociedad de caza. más transparente, ¿no? Que la propia Xunta de Galicia fuese la que hiciese los censos. Tampoco comprendo por qué es la Federación de Caza la que tiene que hacer No, los perdón, censos. no es la Federación de Caza. O la Es que los tiene que costear. cada sociedad de caza tiene que pagar para que se lo hagan. Y La yo que creo lo tiene que estamos costear. En en eso. realidad, un Sí, censo de los ah, animales lo tendría que llevar la administración. De acuerdo. De verdad, Antón, vas a hablar tú Me también quedaría unos luego minutos. solo apuntillar una cosilla por algo que también dijo él. Joder, los incendios. Lo de las quemas, claro, ¿no? lo de las quemas. A ver, hay un latinajo que dice excusatio non petita inculpatio manifiesta. Es decir, yo no le he dicho nada de que ustedes No, hayan pero quemado es que montes. justo, y usted justo. lo primero que me dice es, nosotros no hemos quemado. Hombre, no, sinceramente, se lo digo de verdad. Yo no les Bueno, estoy... yo No, creo- no, yo- No, independientemente... pero es algo puntual que siempre sale, entonces, Disculpe, creo que es precisamente porque sí que independientemente del existe- comentario, yo personalmente no creo que ustedes quemen los montes. Yo personalmente. Aclarado. Yo. Aclarado. Otra cosa distinta es que cuando hay un incendio, y después del incendio, sí que somos protectoras, animalistas, partidos políticos que defienden como PACMA la naturaleza, sí que somos los que luego vamos a recoger y a buscar los animales que quedan heridos, vamos a replantar, cosa que yo no he visto cazadores recogiendo animales heridos. Tampoco lo vi yo a ustedes apagando los fuegos y nosotros sí estamos allí. ¿Usted qué sabe? Vamos a ver, nosotros cuando hay un Pues fuego... entonces, ¿para qué dice que usted que no sabe si yo estoy No, recogiendo no, los no. animales? No. Si yo no lo veo a usted, usted tampoco puede verlo a mí. Nosotros cuando Si apagamos coincidimos, sí. fuegos no nos ponemos un chaleco que ponga PACMA. Y nosotros tampoco. Ni cazadores. Bueno, ahora que se conocen, a lo mejor se pueden saludar en esas circunstancias. Perdón Rafael. por haber ocupado... Yo empezaba diciendo que en Galicia no había cotos, que hay terrenos cinegéticamente ordenados, tecores. Sí, sí. Lo que tenemos que hacer nosotros para tener un tecor es tener primero unas medidas. A pesar de que hay una disposición, que creo que es la transitoria séptima, si no recuerdo mal, donde los terrenos de más de 500 hectáreas y menos de 2.000 podían acogerse al plan de otro tecor existente. Con independencia de esto, estoy diciendo implícitamente de que tiene que haber un plan de ordenamiento cinegético. Y estoy de acuerdo con usted en que la Xunta no tiene esos datos. Estoy totalmente de acuerdo con usted. ¿Sabe por qué? Porque sacan anualmente una orden de vedas. Y en los terrenos libres, dice, se podrán cazar 2 conejos, 2 perdices, etcétera, etcétera. No tienen plan de aprovechamiento ellos. A nosotros nos lo exigen, pero ellos no lo tienen. Pero sí reciben los nuestros, que están hechos por ingenieros de montes, biólogos, etcétera, etcétera, técnicos competentes. Van allí, se pasan unos cuantos días en el monte, observando los cultivos que hay, observando las heces de los animales que hay, y por ese tipo de recuentos, y después recuentos nocturnos, pueden hacer un cálculo aproximado de la población que hay, del censo de cada uno de los animales. La Xunta no tiene más que verlos. Vamos a dejar que intervenga Antón también, que de verdad ha venido al programa, ¿eh? De verdad. A ver, yo lo único que quería decir, a ver, desde el punto de vista de la perspectiva general de la ordenación del territorio que decíais, del abandono rural, a ver, en primer lugar, ojalá la caza fuera el principal problema. Ojalá. Pues sería facilísimo de solucionar. Es decir, comparado con la destrucción de hábitats, comparado con las especies invasoras, la caza es prácticamente irrelevante. Ojalá fuera el principal problema de la conservación de la biodiversidad. De todas formas, no siendo el principal problema, tiene un impacto sobre la biodiversidad. Hace unos años nos pasamos un trabajo de estos de terror de sentarnos horas y horas y horas, que fue muy sencillo, consultar las piezas abatidas declaradas, no las reales, las declaradas por las sociedades de cazadores. Ustedes matan en España 22 millones de animales oficialmente cada año. Realmente, probablemente el doble. Oficialmente 22 millones de vertebrados superiores cada año. La caza sí tiene un impacto sobre la biodiversidad. Y en cualquier caso, el argumento es que en realidad nosotros lo que estamos haciendo es una función social,
porque evidentemente estamos garantizando la supervivencia del rural, estamos garantizando la adecuada conservación de la biodiversidad. Vaya, ¿dónde empezó la superpoblación de jabalí? Quizás porque a alguien se le fue la mano en sueltas cinegéticas. Quizás porque algunos cercados cinegéticos, especializados fundamentalmente en lo que se pretendía potenciar en el caso de Galicia, como eran las piezas de caza mayor, además de ciervo, además de corzo, además de gamo, a alguien se le fue la mano soltando jabalís en un hábitat alterado donde no tenían ningún tipo de refugio, donde no tenían ningún tipo de alimentación natural y sobre todo donde los cazadores... ¿Saben ustedes lo que eran las juntas provinciales de extinción de alimañas? Las juntas provinciales de extinción de alimañas eran departamentos que se creaban en los ayuntamientos donde se pagaba por cabeza, no es una metáfora, literal, por cabeza que se ponía encima de la mesa de un lobo, de un águila, de una nutria, de un lince, porque en el rural ahí se hizo una campaña que para una vez que es mala tiene éxito, leches, una campaña maravillosa de educación ambiental, identificando a los superpredadores como el enemigo a exterminar. Y lo consiguieron. Entre otras cosas, los jabalíes nunca se lo terminarán de agradecer lo suficiente. Entre la destrucción de los hábitats, entre la ausencia de sus competidores naturales, claro que se convirtieron en una superpoblación. Pero ustedes son una causa del problema, son parte del problema, no la solución. Y la gestión de la biodiversidad corresponde, por ley, a la administración. Si la administración quiere delegar su responsabilidad y que sean las sociedades de caza quienes gestionen la biodiversidad, perfecto, pero que lo digan. Dejamos nuestra responsabilidad en manos de los cazadores y que ellos gestionen la biodiversidad. Paco, Rafa. Sí, vamos, acaba de comentar que pagaban as pezas. Eu son de Pobo, de rapaz é o que dice xa, pois quen abatía un raposo, quen abatía, naquela non había lobos, pero un teixugo, cualquier alimaña que lle facía malo ao campo, aos agricultores ou aos gandeiros, pois a colgaban en un pau e pasaban por todas as casas e a xente os gratificaba. Pero bueno, eso mudou, estamos en outros tempos. Perdona, se está refirindo... Eso mudou, pero as consecuencias ecolóxicas se manteñen todavía. Perdón, Antón, yo creo que te estaba refiriendo a época pasada. Cuando existía el ICONA y en la época de la dictadura, yo, bueno, pues los años que tengo, pues pasé por ella de soslayo, pero pasé por ella. Y efectivamente se publicaba en el Boletín Oficial del Estado las especies y los precios que tenía cada animal. Cada animal. Esto es real. Sí, sí, o sea, al pan y al vino vino. El lobo y la nutria estaban muy bien pagados. Ahora, también es bien cierto que no fue el lobo el que acabó con el jabalí, ni el jabalí con el lobo. En la época que estamos hablando, en Galicia no había ni un jabalí. Podría haberlos en las montañas de Lugo y Orense. Lo que te diga. Porque el hábitat no lo permitía. ¿Qué era lo que había en los campos? Agricultura. Todo el mundo aprovechaba el recuncho. Un terreno en Galicia valía un porrón de dinero cuando era fértil. De hecho, y lo podéis comprobar aquí en zonas de Nigrán, cuando lo hacían el reparto de la herencia, a los hijos que menos consideración le tenían, le daban los terrenos próximos al mar, porque eran no aptos para el cultivo. Y a los que eran pues más proclives al patriarca, le daban los terrenos buenos, los fértiles, en el interior. Bueno, con el avance del mundo la cosa ha cambiado y el que salía perjudicado hoy seguramente habrá ganado el dinero. Pero no había más que caza menor. Cuando hay bosque, que es lo que hay en este momento, bosque, por eso el incendio es incontrolable, hay proliferación de caza mayor, no de menor. Los terrenos son incompatibles, el de mayor con el de menor. Sí, sí. El problema es que no hay bosque. No. ¿Que no hay bosque? No. Lo que hay son cultivos forestales de especies exóticas invasoras. Ojalá hubiera bosque. Es que salimos a la ventana, miren 360 grados alrededor a ver si encuentran un bosque. Montes llenos de árboles. Ah, sí, hay un montón. Pero concretamente, un jabalí... A ver, no solo el jabalí, cualquier especie autóctona, pero desde el más pequeño de los insectos hasta el más grande de los mamíferos, ¿qué posibilidad de refugio y alimentación tiene en una plantación de eucaliptos? Ninguna.
Claro. Ninguna. Claro, es decir, los monocultivos lo único que hicieron es precisamente destruir lo poco que quedaba del hábitat natural de refugio y alimentación de muchas de las Estamos especies que entrando en el existían. entorno de la caza y fijaros la incidencia que estamos cogiendo. Estamos llegando a las comunidades de montes. La comunidad de montes es la propietaria del terreno, hace la explotación como quiere. Sí. Y las sociedades de caza llegan a un acuerdo con ellos, a veces económicamente simbólico, pero otras veces hay que pagarlo, para la cesión del aprovechamiento cinegético. Sí. Y nosotros, los cazadores, no podemos hacer nada. Es un tema de la propia comunidad de montes, con sus acuerdos y todos sus órdenes que tengan, con la Xunta pertinente, con el gobierno, con la Consellería Y las pertinente. ayudas económicas que tienen en función de esa multifuncionalidad Pero ese de los no es un tema aprovechamientos nuestro. del monte. Es decir, Claro. no nos echéis a nosotros la culpa también de ser los que plantamos los eucaliptos. No, está claro, pero bueno, problema- tantos el problema- eucaliptos que tenemos, dentro de poco en vez de jabalís vamos a tener avestruces por aquí, ¿no? Koalas. ¿Cuáles? El problema de los, más que del eucalipto, de todos los incendios, es la maleza. Ya no es los árboles que hay, sino la maleza. Ese es el problema. La maleza. Bueno, sí, y el cuidado del monte en general. Sí, que, claro, Ya se, lo hemos- se non se cuida o monte, hai maleza. Pero o que Hai estamos unha- falando é que, a ver, estamos aplicando as recetas de fai 50, 60 anos sobre un ecosistema rural que mudou radicalmente, pero radicalmente. É dicir, que as antigas terras de cultivo, efectivamente, os estén ocupadas por plantacións de eucaliptos, o abandono do rural que ten que ver fundamentalmente pola falta de oportunidades de rural que se concentran nas cidades. Que xa, un dato que a mí me pareceu tremendamente revelador, xa fai bastantes anos que máis da mitade da poboación galega vive en cidades. Sempre asociamos Galicia, por isto de Pontevedra, ten 60 e tantos mil núcleos de poboación. Sempre imaginamos, bueno, que a maioría da xente en Galicia ainda vive no rural. Non, a mitad da poboación xa hai moito tempo que vive nas cidades. O problema é que ese territorio hai que xestionalo. En estos momentos, objetivamente, o están xestionando vostedes. Vostedes, non a sociedade. É dicir, en este momento, a red a máis extensa que existe de espacios protegidos, pero que me deu un ataque de risa, espacios protegidos, a Red Natura 2000 en Galicia son 350.000 hectáreas. A máis extensa rede de espacios teóricamente protegidos. Son ben os parques naturais, o Parque Nacional e demais. Bueno, pero a máis extensa Rede Natura 2000, 350.000 hectáreas. Que cantidade de hectáreas teñen os tecores en este momento? 2 millóns. Y algo más. Máis de 2 millóns. Sí, 2 millóns 350.000 hectáreas. 350.000 400. hectáreas. Muchas gracias. 350.000 hectáreas, espacios naturais protegidos. Máis de 2 millóns de hectáreas, espacios habilitados para caza. Case 3. Quen está xestionando o territorio? Bueno, Os pois- cazadores ou quen pretende conservar a Pois se natureza? así vai mal, sin a xestión dos cazadores, nos iría moito peor. Pois a ver, a xente marcha do Quiere rural. decir si no lo gestionase nadie. Claro, eso non se gestiona. Entonces pensou que nos tendrían que estar agradecidos por lo que está dicindo. Esa non é eso. E Es un punto de a xente marcha do rural porque o que prima hoxe en día é a economía. Entonces ti, se tes unha finca para botar millo, e che ven un xabalí e che arrasa con todo, ao final perdeche os cartos. Entonces non te interesa, buscas a vida de outra maneira, pois buscas a vida, aunque te vayas para a cidade a depender de teus pais ou de quen sexa, pero polo menos non vas a gastar. Se a única forma que existira de evitar, de prever, incluso, os danos dos avarís nos cultivos, fora a caza, eu me levanto e me sento aí. Se fora a única forma de evitar ou de prever os danos dos avarís nos cultivos. Pero que hai outros sistemas, dende pastores eléctricos, que ademais contan coa axuda da administración. Ben é certo que moitas veces non se habilitan estes sistemas por descoñecemento, porque a propia administración que debería facelo, non se encarga de divulgar que existen estas líneas de axudas. Pero en sitios onde hai danos recurrentes, donde non excepcionalmente un sabariente levanta un campo de miño, que o recoñezo, é como se pasara un bulldozer, sí, o recoñezo, pero en sitios onde son recurrentes non é excepcional, senón que sistemáticamente os sabaríns están destrozando os cultivos, a administración financia prácticamente a totalidade dos pastores eléctricos para protexelos. A ver,
Están diciendo que hay otras medidas alternativas para disuadir al jabalí. Yo estoy de acuerdo contigo. Hay, por ejemplo, cultivos alternativos. Tú puedes poner un cultivo pobre, pero que al jabalí le llega y no bajaría a los campos, ¿no? Excepto que haga frío o que haya demasiado calor, que también va a buscar su frescor. Es decir, el jabalí va a tener su querencia. Pero no creo que eso sea suficiente. Ni vallas ni pastores eléctricos. Alemania, desde hace unos días, lo habréis visto en los informativos, está diciendo que se mata el jabalí. Y están poniendo una valla en Alemania para evitar que entren los jabalíes por la peste porcina. Y nos piden a los cazadores españoles que ayudemos a controlar la plaga de jabalí. Luego, no creo que solamente, Antón, con tus medidas pudiéramos disuadir al jabalí de que non nos traiga la peste porcina. Con unha combinación de múltiples medidas, das que non descarto que a caza pueda ser unha das medidas. O que se descarta absolutamente é que a caza sexa a medida. No. É que nós non dixemos, que era a única medida. En calquera caso tamén é moi fácil por aquilo da alarma social centralo no sabarín. Podemos xa deixar os sabarín e pasamos os seguintes. Parece que al final los cazadores cazan porque los jabalíes entran en los cultivos. Si no entrasen no cazarían, y eso no es cierto. Saben que no es cierto. Deixademe un segundo, porque temos que ir a publicidade. Somente un segundiño e enseguida estamos de volta.